Bien, citamos Primera de Reyes, capítulo número 13. Mire lo que dice la Escritura en el verso 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Esa fue la palabra de este profeta. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Hasta ahí podemos, no cierre su Biblia, solamente vamos a parar la lectura ahí. Manténgala abierta porque vamos a seguir viendo otros versículos. Así como está sentado, inclinamos nuestro rostro y le decimos a Dios: Señor, habla a mi vida. Amén. Esta es la palabra que fue inspirada por Dios, está escrita y anhelamos que Dios hable en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús. Habla, Señor, a mi vida. Habla, Señor bendito, a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que tu gloria y tu misericordia, Señor bendito, sea sobre cada uno, Señor bendito. En este lugar, Señor bendito, y en todos los lugares, Señor bendito, donde se levantan altares de adoración para ti, Señor, sean benditos, Señor bendito. En Carmen, en Campeche, en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz, en Tlaxcala, Señor bendito, en Quintana Roo y en todos los lugares, y en Canadá y en todos los lugares, Señor bendito, donde has hecho que se levanten altares en tu nombre, Señor. Sea tu presencia poderosa, Señor bendito, en cada altar, y sean benditos los hombres y mujeres que te buscan de día y de noche, Señor, y que aguardan pacientemente tus promesas, Señor bendito. Sean ellos bendecidos por ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar reflexionando sobre el tema: ¿qué es más importante? ¿La voz de Dios o la voz de los hombres? ¿Usted qué opina? ¿Qué es más importante? ¿La voz de Dios o la voz de los hombres? Puede levantar su mano y opinar. ¿Usted qué opina? ¿Quién dice yo? Hermanita. ¿Es más importante la voz de Dios? Dice la hermanita Lupita. ¿Hermanita Mari? La voz de Dios. La voz de Dios es más importante. Alan. La voz de Dios. Heidi, la voz de Dios. Anita, la voz de Dios. Hermano Aurelio, la voz de Dios. Hermanita Lucy, La voz de Dios. la voz de Dios. Juliana, la voz de Dios. Alex, La voz de Dios. la voz de Dios.
Diana, la voz de Dios. Todos nos ponemos de acuerdo que es más importante la voz de Dios que la voz de los hombres. Usted tiene en sus manos la voz de Dios, por favor dígame. Entonces, si nosotros tenemos en la mano, en nuestras manos, la voz de Dios, entonces para nosotros debe ser más importante lo que está escrito que lo que dicen los hombres. Por favor dígame. Amén. Bien, de esa manera usted jamás se va a equivocar. De esa manera usted jamás va a decir, me engañaron. No, porque usted tiene en sus manos la voz de Dios. Y usted hará bien en escuchar la voz de Dios y hacer como está escrito en la palabra, porque esa es la palabra de Dios escrita. Este profeta es un profeta joven. Dios le dice, ve a Betel y profetiza hacia el altar. Entonces, viene este profeta y profetiza hacia el altar. El altar se rompe y al rey Jeroboam no le gustó lo que estaba escuchando, porque el rey Jeroboam levantaba profetas conforme a su propia voluntad. Él ponía y quitaba ministros. Él decía, me gustas para profeta, a ver, vente tú, aquí te pones tú y tú profetízale a la gente. A ver, tú me gustas para pastor, a ver, tú vente para acá, aquí, párate acá y háblale a la gente, tú eres mi pastor. Y todos los ministerios que él se levantaba estaban bajo sus órdenes. Así es que él tenía lugares altos en donde no se adoraba a Dios. Eran lugares altos de idolatría. Entonces, viene este profeta joven, profetiza esto, no le gusta lo que está escuchando a Jeroboam, lo señala y le dice prenderle. Y en ese momento en que levanta la mano, dice la Biblia que la mano le quedó seca. Es decir, no la pudo regresar a su estado natural. ¡Qué cosas tan increíbles! Hay un pasaje en el que vienen hombres con Elías y le dicen, varón de Dios. Y Elías dice, si soy varón de Dios, mueran tú y toda la gente que viene contigo. ¿Y qué cree? Murió el que le habló y toda la gente que venía con él. Y luego viene otro hombre y le dice, varón de Dios. Y Elías le vuelve a decir, si soy varón de Dios, muere tú y muere todos los que vienen contigo. Y muere él y mueren todos los que vienen con él. ¿Qué quiero decir con eso? Que mucha gente se cuelga el título de varón de Dios y de varona de Dios. No es tan fácil como decirse soy varón de Dios o soy varona de Dios. La única manera de saber si un hombre o una mujer es varón y es varona de Dios es que cuando el varón o la varona de Dios hablen, la palabra que hablaron se cumpla. Por ejemplo, yo lo veo a él y le digo, así te dice el Señor, recibe la paz de Dios porque tus oraciones han sido buscando la paz de Dios. Ahora recibe la paz de Dios. Y entonces él se queda y al cabo de unos segundos dice, ya me siento bien. O algo pasó, sí, porque Dios habló a través de este varón y le entregó una palabra. Pero si un varón de Dios que dice o que ostenta ese título o esa referencia habla y no se cumple nada, entonces no es varón de Dios. Este hombre es varón de Dios porque profetizó contra el altar y ocurrieron las cosas que él había determinado. Así es que el rey se enojó y quiere emprenderlo. Cuando el rey ve que esto acaba de ocurrir, entonces le dice, ¿sabes qué? Come en mi casa, ven a mi casa, come conmigo y además te voy a dar un presente. Escuche ahora lo que dice ese versículo, porque a partir de este versículo es que comienza la reflexión para la iglesia. Él dice, Dios me dijo, o Jehová me dijo, no comas ni bebas nada en el lugar a donde tú vas y no regreses por el mismo camino. Esa palabra fue la que Dios le dio a este profeta. Es el mismo argumento que nosotros encontramos en Génesis. Usted recuerda en Génesis que Dios le dio a Adán un solo mandamiento. Si usted lo recuerda, puede levantar la mano y me puede decir cuál es. Génesis, Dios le dio un mandamiento a Adán. Alguien que levante la mano. De todo el huerto puedes comer, excepto del árbol que también. De todo árbol del huerto puedes comer, menos de ese.
porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa fue la sentencia. Iba a morir. Escuche, no por el fruto, porque el fruto no era venenoso. Murió por su desobediencia. Porque él recibió un mandamiento y le dijo, no comas de ese fruto. No le dijo, el fruto está envenenado, no te lo comas. No, le dijo, no comas de ese árbol. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y espiritualmente Adán murió y con él vino la muerte sobre toda la raza humana. Falló en el mandamiento. Ese joven recibió un mandamiento también. No comas, no bebas, no recibas nada y no te regreses por el mismo camino. Profetiza y después de que profetices te vas a tu casa. Miren, aquí podemos traer la primera enseñanza. Recuerde que nuestra visión es la Riviera Maya. Por favor, dígame. Amén. Y usted no diga, pastor, somos unos poquitos, ¿cómo vamos a conquistar la Riviera Maya? No con nuestras fuerzas, con el poder de Dios. Israel era pequeño en número y ninguno estaba adiestrado para la batalla y Dios le fue entregando ciudad por ciudad, reino tras reino, hombre tras hombre, mujer tras mujer. Israel fue conquistando. Dios bendiga a nuestra hermanita Alejandra. ¿Puedes ayudarle, Chuy? ¿Puedes ayudarle, por favor? Fue conquistando las ciudades hasta que Israel se estableció en la tierra prometida. Y una vez que se estableció en la tierra prometida, entonces Israel tuvo paz. Entonces, nosotros vamos a meternos a esa visión de Dios, porque la visión de Dios es ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Amén. Entonces, cuando usted sea enviado a entregar una palabra, no haga lo mismo que hizo Jonás, porque Jonás dijo, de aquí a 3 días esta ciudad va a ser destruida. Entonces, Jonás se pone en un lugar a donde podía ver la ciudad y está esperando qué va a pasar con la ciudad, a ver si caía fuego del cielo, como sucedió con Sodoma y con Gomorra. Estaba tan atribulado por el calor y por lo que había pasado ahí, que estaba esperando que cayera fuego del cielo. ¿Y qué creen? No ocurrió. Entonces Jonás empieza a altercar con Dios y le dice, yo te dije, ¿para qué voy a ir allá si yo sé que no los ibas a destruir, que los ibas a perdonar? Hice un viaje, me puse en peligro, me tragó un pez, estoy aquí desmayándome del sol, soportando el clima, el viento, la tierra y todo, y al final no la destruiste. Se quedó observando a ver qué pasaba. Y no pasó lo que él esperaba. Miren, si lo invitan a orar por una persona que en su aspecto es mal y que usted considera que no merece el perdón de Dios, por favor, ore. Porque nuestros ojos no miran lo que mira Dios. Nuestros ojos miran lo que hay adentro de ese corazón. Y dentro de ese corazón puede haber heridas que aún están suturando dolor y angustia. Puede haber momentos que aún atormentan a esa persona, que no la dejan seguir adelante. Puede haber situaciones que él no puede controlar y eso lo mantiene en esa condición. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Por favor, vaya y ore por esas personas con todo su corazón, y cuando termine de orar y de entregar la palabra que usted dio, vaya a casa. No espere a ver qué pasó, si se repuso, si no se repuso, si sanó o no sanó. Entregamos la palabra y nos vamos. Este profeta joven tenía una orden y la desobedeció. La iglesia tiene una orden también escrita en la palabra de Dios. Y la iglesia ha escuchado la voz de los hombres y ha dejado de escuchar la voz de Dios. La iglesia, en términos generales, en cualquier parte del mundo, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, definida como cada uno de nosotros piedras vivas, amén. Cada uno de nosotros piedras vivas. No la iglesia desde un punto de vista denominacional, no. La iglesia en todas partes del mundo ha dejado de escuchar la voz de Dios. Y usted me puede preguntar, predicador, ¿y usted cómo dice que en todas partes del mundo? No lo digo yo, lo dice la Escritura.
por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y dice la Escritura, y he buscado uno que se ponga en la brecha para interceder por la tierra, y no he hallado uno solo en los más de 7 billones de habitantes que hay en la tierra. Y luego dice la Escritura, no hay quien busque a Dios. Entonces, yo no le estoy diciendo algo por mi pasión o por mi sabiduría, no. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios en el mundo entero. Entonces, en el mundo entero la gente necesita ayuda. Entonces, ¿cuál es el propósito nuestro? Comunicar buenas noticias al mundo entero. Amén. Amén. Entonces, en este contexto, la iglesia, como dije, en el mundo entero, dejó de escuchar la voz de Dios por los argumentos que le acabo de dar. Teniéndola en sus manos, no la quiere escuchar. Teniéndola en sus manos, pudiendo escuchar la voz de Dios todos los días, de mañana, tarde o noche, no quiere hacerlo. Por favor, usted hágalo. Si usted quiere traducir esto de forma más directa y más real, consígase, busque un audio y coloque su equipo en un reproductor de audio y literal usted va a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios como en este pasaje diciéndole a este joven, ve, profetiza sobre el altar, no comas, no bebas y no te vuelvas por el mismo camino. Así es como nosotros de forma literal podemos escuchar la voz de Dios. La iglesia necesita volver a la sensibilidad de la palabra de Dios. Es más fácil escuchar a los hombres, porque cuando escuchamos a los hombres nos hablan palabras que nosotros podemos entender, palabras que nosotros podemos manejar, palabras con lógica, palabras con sentido, palabras fáciles de digerir, así es que no nos cuesta nada. Y al final nos hacen sus peticiones y la iglesia accede a las peticiones de los hombres y nos encontramos ahora como iglesia escuchando a los hombres y no a Dios. Hay otra palabra que la iglesia debe considerar. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre y pone por su brazo carne. Porque dice Dios, porque el brazo de Jehová no se ha acortado aún. Todavía el brazo de Jehová es un brazo de poder que puede obrar sobre su vida y sobre la mía. Pero nosotros tenemos que creerle más a Dios que a los hombres. Si la Biblia dice algo, nosotros le creemos a la Biblia, aunque los hombres digan otra cosa. Vamos a los versos que siguen. Seguimos en Primera de Reyes, capítulo número 13. Ahora estamos en el verso 19. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 11. Por favor, mire estos versículos, son increíbles. Por favor, cuando yo vaya leyendo el siguiente versículo, usted piense en esos hombres y mujeres que han torcido el evangelio. Piense en esos hombres y mujeres que han hablado mentira al pueblo, que han hablado mentira a la iglesia, que han hablado de su propia pasión, de su propia inteligencia y de su propio corazón y han hecho caer a la iglesia, han hecho tropezar a la iglesia. Piense en cada uno de ellos y por favor, apártese de su camino, porque son ministros, hombres y mujeres mentirosos que hablan de suyo y no hablan palabra de Dios. Verso 11. Moraban entonces en Betel, moraba un viejo profeta, al cual vino su hijo, y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos demostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos ensillaron el asno, y así lo montó, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo,
ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole. Y el otro le dijo, mintiéndole. Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Amada Iglesia de Jesucristo, por favor, la única verdad que usted necesita en su corazón es la verdad escrita. Aleluya. Los hombres tratamos de reflexionar sobre un pasaje bíblico. Los hombres tratamos de argumentar sobre un pasaje bíblico para traer una enseñanza a la congregación. Pero muchos hombres y mujeres en ese intento de argumentar tuercen la palabra y la gente se va en otra dirección. Nosotros tenemos, como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura que haremos bien en creer en ella. Este profeta era profeta, es profeta en el contexto bíblico, pero habló a este profeta joven mintiendo. Le mintió y el profeta joven le creyó simple y sencillamente porque dijo, soy profeta. Muchas iglesias han tropezado porque llegan hombres a las congregaciones diciendo, soy profeta de Dios. Y la gente dice, wow, es profeta de Dios. Pues hay que recibirlo. Hay que recibirlo. Y le damos el púlpito y empieza a profetizar cosas y termina lastimando a la iglesia. Cuento todo esto porque vivimos una situación muy desagradable nosotros. Levantó una mujer profetizando y destruyó la iglesia. Y muchos profetas se levantan en las iglesias y las destruyen porque no hablan palabra de Dios, sino de suyo hablan. Así es que este profeta joven le creyó al profeta viejo mentiroso. La iglesia, cuando es joven, le cree a todos los ministerios. Pero nosotros tenemos que estar bien ejercitados en el conocimiento de la Escritura. Nosotros tenemos que tener la sensibilidad del Espíritu Santo para que ningún profeta viejo, ningún ministerio viejo mintiendo nos engañe. Amén. Cuando usted escuche algo que le hace cosquillas, así como que eso no está en la Biblia, por ejemplo, ayúdate que yo te ayudaré, dice la gente, y dicen algunos, está en la Biblia. Y cuando usted dice, ¿y dónde? Eso no está en la Biblia. Entonces, si alguien viene y le dice, porque Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, usted tiene que decir, a ver, espérame tantito, eso no está en la Biblia. ¿Cómo que no? Si el Señor me lo reveló, el Señor se lo reveló a usted, pero no está escrito. Es que muchos hombres hablan por revelación, pero esas revelaciones no están escritas y esas revelaciones no están de acuerdo a la palabra escrita. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando hago algo le suene raro, vaya a la escritura y si no lo encuentra, deséchelo sin ningún temor. Amén. Amén. Bien. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas. A ver, mas él respondió, no podré volver. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, escuchen. Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito,
sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Ahí hago una pausa en el verso 23. Dice, yo te di una orden y tú no la cumpliste. Fuiste rebelde a mi mandato. Amado hermano, se lo digo con todo mi corazón. Amada iglesia, se lo digo con todo mi corazón. Podemos revelarnos a quien sea, pero cuando nos revelamos a Dios y cuando nos revelamos a esa palabra, entonces tenemos un problema con Dios. No con el pastor, no con la organización, tenemos un problema con Dios. Por favor, haga esto en el nombre de Jesús. En lo íntimo, en lo secreto, lea la palabra escrita. Y cuando ese conocimiento entre a su corazón y escuche la voz de Dios diciéndole, haz esto y vivirás, por favor, hágalo. Porque Dios estará edificando su vida. Dios estará restaurando su vida. Dios estará sanando su cuerpo. Dios estará preparando la provisión para su vida. Dios estará preparando el camino por donde usted va a andar para que la bendición de Dios descienda sobre su vida. Aleluya. Ninguna bendición, ninguna promesa viene de parte de los hombres. Así es que por favor no acepte promesas de los hombres. Que los hombres no podemos prometer nada porque somos mortales. Al rato morimos y decimos, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo que se murió? Si me debía y ahora ¿quién me va a pagar? Entonces no podemos nosotros vivir de esa manera. Por eso yo le digo, en lo íntimo y en lo secreto, busque a Dios con todo su corazón. Y esa palabra, guárdela en su corazón, manténgala viva y usted diga, está escrito y yo lo creo. Y como está escrito, va a ocurrir. Mire ese versículo que acabamos de leer. Dice la palabra del profeta viejo, tu cuerpo no va a entrar al sepulcro. Usted ya leyó los versos que siguen, pero ese profeta no sabía qué iba a pasar con él. Su cuerpo no iba a entrar en un sepulcro. Su cuerpo no iba a ser sepultado. Su cuerpo no iba a entrar en ningún reposo. Pero el profeta joven no sabía ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Él escuchó esa palabra. Entonces, cuando nosotros somos rebeldes a Dios, tenemos un problema con Dios. Le cuento ese testimonio. Estábamos hablando acerca de idolatría y vimos Éxodo 20 y le comentaba a la familia qué significaba Éxodo 20 cuando habla acerca de la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, porque yo soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia a los que y hago misericordia a los que guardan mis mandamientos. Y entonces esta persona me dijo, mire, sacó su billetera y me dijo, acá tengo de todos, mire, tengo aquí a todos los santos, nunca me ha pasado nada. Así es que esto que dice aquí es mentira. Y de nada más. O sea, él en su fuerza, en su enojo, dijo, llevo años con eso en mi cartera y nunca me ha pasado eso. Y eso que está escrito ahí es mentira. Bien, yo le dije, mira, hagámoslo así. Yo no quiero que te pase nada. Y Dios no quiere que te pase algo. Pero esta palabra es palabra de verdad. Y si tú no consideras esta palabra como palabra de Dios y palabra de verdad, sí te puede pasar algo en el camino. Me dijo, no me va a pasar nada. Bueno, ya no está en medio nuestro. O sea, es que esto es tan delicado, la palabra de Dios es tan delicada que la rebeldía trae consecuencias. Ya conocemos la historia de un dictador de un país, de algún lugar del planeta, para no herir susceptibilidades de nadie, ¿verdad? Él dijo,
maldigo, y dijo el nombre de un país que no se debe maldecir, y dijo, lo hago desde mis entrañas. Días después, semanas o meses después, le cae cáncer en sus entrañas precisamente. ¿Por qué? Porque escrito está, y maldeciré a los que te maldijeren, y bendeciré a los que te bendijeren. Pero es Dios el que está determinando cómo funcionan las cosas. Así es que este profeta viejo le dijo al profeta joven, tu cuerpo no va a ser sepultado. Y entonces el profeta joven dijo, bueno, pues ya lo dijiste. Entonces, verso 23. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo, el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme el asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaba junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta y el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarlo. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ¡ay, hermano mío! Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la causa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Este es el desenlace de este capítulo que hemos leído. Dios, el Dios de Israel, está llamando hombres leales. Está llamando mujeres leales, fieles, hombres y mujeres fieles. Escucha lo que le voy a decir. Le va a parecer un poquito escandaloso. Hombres y mujeres que no sean fieles y leales a las organizaciones religiosas, sino a Dios. Le voy a decir por qué. Porque llega un momento en que las organizaciones religiosas son las que establecen las reglas del funcionamiento de la iglesia, y entonces la iglesia está bajo las reglas de la organización religiosa y no bajo las leyes, los mandamientos y los preceptos de Dios. Y crecen las organizaciones religiosas y forman sus credos y forman sus principios. Y de esto hemos visto en las noticias, como organizaciones religiosas que tienen presencia en muchas partes del mundo, honran, veneran, tributan a sus líderes todo lo que deberían de hacer a Dios. Y siguen a sus líderes y se olvidan de Dios. Dan la vida por sus líderes y no la dan por Dios. Y para vergüenza de todas estas personas,
podemos decir que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. La iglesia es el lugar que Dios determinó para que su poder se mueva, para que su poder se manifieste. Porque Jesús dice, donde están 2 o 3 convenidos en mi nombre, en medio de ellos estoy yo. Es un lugar donde la misericordia de Dios cae. Porque yo le voy a decir, ¿quién de nosotros no necesitaría la misericordia de Dios? Yo soy el primero en decir, yo necesito de su misericordia. ¿Quién podría decir en medio de la iglesia, yo no necesito el amor de Dios? Porque todos necesitamos el amor de Dios. Entonces, usted y yo somos la iglesia, somos el cuerpo de Jesucristo y Jesucristo es la cabeza. ¿Qué debemos hacer? Procurar que la gloria de Dios descienda cada vez que nos reunimos. ¿Cómo va a ocurrir eso, predicador? Cada vez que nos reunamos, ¿tiene que haber enfermos para orar por los enfermos? No. Cada vez que nos reunamos, en su corazón y en su mente, debe haber una petición delante de Dios. Pero pastor, no estoy enfermo, no soy pobre, no tengo necesidades, todos estamos bien. Ore por su hermano, ore por su hermana, interceda por su hermano, interceda por su hermana. Y en esas condiciones de bienestar, entonces escuchará la voz de Jesús que le dirá, estás bien en todo, solo te falta algo, anda, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces tendrás tesoros en el cielo. La iglesia es una iglesia que Dios estableció a través de Jesucristo para que la única palabra que le edifique sea la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hay, bíblicamente hablando, muchos hombres que dice la Escritura que son lobos rapaces disfrazados de ovejas y le han hecho mucho daño a la iglesia. No podemos permitir que nos vuelvan a dañar, que nos sigan dañando y que sigan dañando a la iglesia. Usted tome esta palabra de verdad y comuníquela lo más rápido que le sea posible. Amén. Termino. Vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que se levante un pueblo leal y fiel. Que llueva, truene o relampaguee, su fidelidad no cambie. Recuerde lo que dice la Escritura, aunque la tormenta sea terrible, aunque las olas choquen contra usted y parece que lo van a derribar, usted manténgase firme sobre la roca, porque Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, y esa tormenta pasará y vendrán tiempos de paz y tiempos de refrigerio. Oramos a Dios y nos ponemos de acuerdo. Por favor, este es el acuerdo al que queremos llegar en este día. Dígale a Dios, Señor, conviérteme de la planta de los pies a la coronilla de mi cabeza a ti. A ver, ¿por qué? Sí, porque usted puede decir, pero mi corazón es de Dios. Sí, ¿y sus manos? Bueno, porque cuando usted ve algo mal puesto, usted dice, bueno, es que está acá. Sí convirtió su corazón, pero necesita convertir sus manos. Bueno, convierto mi corazón y convierto mis manos, sí, pero ¿y si sus pies corren presurosos hacia el mal? Bueno, convertí mi corazón y convertí mis manos, pero pues mis pies se mueven solitos, ¿sí? Se mueven solitos hacia lo malo. Entonces tenemos que convertirnos de la planta de los pies a la coronilla de la cabeza. Amén. Incluimos la mente, el corazón y todo. Hermano, que Dios se levante en usted una iglesia que haga la diferencia en esta ciudad. Que cuando salgamos a la calle a las misiones, la gente se acerque a nosotros y nos diga, oiga, ¿puede orar por mí? Y nosotros orar y ver la gloria de Dios. Amén. Le vamos a decir a Dios, Señor, permítenos ver tu gloria como iglesia. Ayúdanos a conquistar esta ciudad y las ciudades que tú pongas en nuestro camino. Póngase sobre sus pies y oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Esta iglesia, Señor bendito, como muchas sobre la faz de la tierra, han resistido golpes muy terribles.
y seguimos en pie. Así como nos pasó en Carmen, así como nos pasó en Tlaxcala, Señor bendito, así como ha pasado en Veracruz, Señor. Hemos recibido golpes fuertes, pero, Señor, nos ha sanado, nos ha restaurado, nos ha sostenido y aún estamos en pie. Esta iglesia, Señor, está en pie con un propósito. Permítenos, Señor bendito, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor bendito, se conviertan a ti. Que nos convirtamos con todo nuestro corazón, Señor bendito, todos nuestros sistemas, nuestras extremidades, todo, Señor, todo sea, Señor bendito, convertido a ti. Y mi Dios, pedimos como iglesia que te levantes una iglesia fiel y leal a ti y a tu palabra, Señor. Aunque vengan hombres y mujeres tratando de confundir a tu iglesia con palabras mentirosas y sutiles y engañosas, Señor, la iglesia resista y vaya y corrobore cada palabra a la luz de la Escritura. Y si es verdad, la iglesia dirá amén. Y si es mentira, la iglesia desechará esa palabra que recibimos. Mi Dios, gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Gracias porque nos has sustentado. Gracias porque has abierto camino, Señor. Gracias, Señor bendito, porque has conquistado estos corazones a ti, Señor. Extiende tu mano sobre ellos y bendícelos. Y bendícenos en el nombre de Jesús. Y por todo lo que ha ocurrido en el cielo y está ocurriendo aquí en la tierra, a usted le entregamos toda la honra y toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Así despedimos nuestra transmisión. Dios le bendiga. Hasta pronto. Vamos.